Bienvenidos al Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento. El lugar donde nos encontramos ahora es el patio central de este primer monumento histórico nacional, en el cual, en el medio, podemos encontrar nuestro árbol histórico y más representativo, la higuera. Debajo de esta higuera, Domingo Faustino Sarmiento leía sus primeros libros a la edad de 5 años y lo acompañaba generalmente su madre, doña Paula Albarracín de Sarmiento, que utilizaba un telar para hacer tejidos. Ella tejía porque esta era una técnica que manejaba muy bien, pero además porque el padre de Sarmiento, don José Clemente Sarmiento, era de profesión arriero y militar. Esto significa que él no estaba mucho tiempo en la casa y en el tiempo en el que don José Clemente no habitaba en el hogar, doña Paula, a través de la venta de sus tejidos, llevaba adelante la economía del hogar. Esta casa donde estamos ahora es una de las últimas casas de origen colonial. La mayor parte de ellas se cayó con el terremoto de 1944. Como toda casa colonial, se accede a través de un zaguán de entrada que da a este patio central donde nos encontramos en este momento y conecta a todas las habitaciones a través de puertas. Podemos observar que las paredes son altas y puertas y ventanales amplios. Ahora, acompáñenme a ingresar a la sala natal. El lugar a donde nos encontramos ahora, nosotros lo conocemos como la sala natal. En esta sala es donde va a nacer Sarmiento y fue construida como la primera habitación de esta casa en el año 1801 por doña Paula, incluso antes de estar casada con don José Clemente. Como toda la casa, está construida con techos de palos, cañas y una mezcla de barro y paja. Las paredes están realizadas de adobe y los pisos antiguamente eran de tierra apisonada. El piso sobre el cual estamos parados ahora son adobes que pertenecieron a la antigua Catedral de San Juan que se va a caer con el terremoto de 1944 y que al caerse, para que esos adobes no pierdan su valor histórico, fueron donados a una de las pocas casas que se mantuvo en pie, justamente una parte de esta casa que estamos visitando hoy. En un principio, y como esta era la única habitación, había un muro en el medio que dividía el comedor de un lado y el dormitorio del otro. Justamente en ese dormitorio es donde va a nacer Sarmiento un 15 de febrero de 1811. No va a nacer solo él, Sarmiento va a tener 2 hermanas mayores y 2 hermanas menores, creciendo de esta manera rodeado por mujeres. Podemos observar en esta habitación que hacia una punta vamos a encontrar un diván árabe, que era un lugar común, que era utilizado por las mujeres para tomar una infusión, realizar sus tareas de tejido, de bordado, y en la punta opuesta un pequeño espacio que servía como oratorio, en donde se encuentran cuadros de santos y una Biblia que siempre era leída en el día a día de la vida familiar. El lugar donde nos encontramos ahora es la sala que alberga el telar de doña Paula. Con este telar, ella iba a tejer ponchos, mantas, alfombras y un tejido especial conocido con el nombre de anascote, que usualmente era adquirido por los sacerdotes en la época allá por el año 1800. Doña Paula, para realizar estos tejidos, iba a utilizar lana de oveja, de guanaco y de vicuña, y con el dinero generado con la venta de estos tejidos, por un lado iba a llevar adelante la economía familiar en los momentos en donde don José Clemente no se encontraba en la casa debido a sus arreos con ganado o a sus campañas como militar, sino que además iba a poder seguir construyendo y agrandando de tamaño esta casa histórica que no siempre tuvo el mismo tamaño y que fue creciendo con el paso de los años y a medida que la familia también lo iba haciendo. Continuando nuestro recorrido por el museo, estamos ahora en la habitación donde se encuentran los muebles que pertenecieron a Sarmiento cuando fue presidente de la Argentina desde el año 1868 al año 1874. Podremos observar una mesa de luz, una cama, una cómoda con su juego de palangana, una mesa y un placard. Tenemos que pensar que Sarmiento, al comenzar su día para llevar adelante su trabajo como presidente de nuestro país, se observaba en estos espejos que ustedes están viendo ahora. Podremos observar también en esta habitación
la visión de Sarmiento con respecto a la igualdad entre el hombre y la mujer respecto a lo educativo. Es por eso que encontraremos retratos que fueron realizados por una de las primeras artistas plásticas argentinas, que fue Procesa Sarmiento, una de sus hermanas. Procesa aprendió a pintar a instancias de un profesor francés de apellido Montvoisin, que se encontraba en Chile, y del cual Sarmiento fue el contacto entre ambos. Él le enseñó a pintar a Procesa con esta técnica, que para esa época en nuestro país era realmente algo avanzado e innovador. Además, llevó a que Procesa también realizara uno de los primeros collages que tienen datación en la Argentina y que se encuentra en uno de los costados de esta habitación. Ese collage fue realizado en el año 1898 y emula una tarde de viento sonda. El lugar a donde nos encontramos ahora es la cocina de la casa. Tenemos que pensar que en el año 1801 la cocina simplemente era un fogón pegado a una pared externa de esa primera y única habitación. Cuando la casa adquirió su tamaño total, la cocina finalmente ocupó el espacio donde estamos en este momento. Vamos a encontrar en esta habitación un fogón, que es una recreación del original, ya que el mismo se cayó con el terremoto de 1944. Acá se hacía de comer con ollas de hierro fundido, con leña y fuego, así que las paredes no tenían este color blanco, sino que se encontraban más oscuras debido al hollín del fuego. Veremos también en esta habitación un mueble que perteneció a la familia, y acá podemos comparar la diferencia entre los muebles familiares y los muebles de Sarmiento como presidente que vimos en la habitación anterior. Además, también detrás de este vidrio podremos observar utensilios de uso cotidiano que pertenecieron a doña Paula: un mate, una tetera, una ollita, un jarrito y un cucharón. Saliendo del sector familiar de la casa y pasando al patio trasero, nos encontraremos con la huerta de doña Paula, un lugar descrito por Sarmiento como muy pequeño, del tamaño de un escapulario, pero realmente muy productiva para todas las verduras que se iban a utilizar en la cocina del año 1800. Este patio trasero, podemos observar que la casa continúa hacia el fondo con habitaciones construidas contiguas una a otra, conocidos como un estilo de construcción de tipo chorizo. También nos encontraremos con cepas, colocadas en forma de encatrado, como si fuera un techo, porque de esta manera la familia no solo tenía uvas, que es una fruta que en nuestra provincia se le puede dar diversos usos, sino que además tenían sombra, y esto conlleva a que en las épocas de verano las temperaturas fueran mucho más agradables. La locación donde nos encontramos ahora está a continuación de la huerta de doña Paula. Este lugar es el patio de homenajes del Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento. En este patio, el 4 de abril de 1910, se celebraba que esta casa se convertía en el primer monumento histórico nacional de nuestro país. Luego, con el paso del tiempo, luego del terremoto de 1944, se construyó el muro que se puede ver alrededor, en donde se van a ir colocando las más de 500 placas que han llegado en homenaje a Sarmiento. Esto se debe a la labor y obra de Sarmiento a lo largo de su vida por el progreso de la Argentina, basándose generalmente en la educación. Al adentrarnos en el sector del área de gobierno, nos encontraremos con la biblioteca del museo. Este lugar no es casualidad. Sarmiento fue el creador de la Ley Nacional de Bibliotecas Populares. Es por eso que cuando la casa abrió sus puertas como museo, lo hizo también, y probablemente como Sarmiento hubiera querido, con una biblioteca pública. Esta biblioteca crece día a día con las donaciones no solo de la comunidad de San Juan, sino también de los visitantes de diferentes lugares del mundo. Además, en este lugar podremos encontrarnos con dos facetas muy famosas de Sarmiento. Por un lado, su faceta como periodista, con uno de los números del diario El Sonda que Sarmiento va a escribir luego de retornar de su primer exilio desde Chile en el año 1836 hasta el año 1840, diario del cual solo se van a imprimir 6 números. Y en otro sector nos encontraremos con las obras completas de Sarmiento,
que consta de 52 libros más uno que hace de índice de esos 52 y que creemos realmente que es la mejor manera de poder conocer el pensamiento de Sarmiento, leer directamente lo que él escribió, de primera mano, sin intermediarios y sin frases sacadas de contexto. Estas obras completas se pueden descargar desde la página web desde el museo en formato PDF. Si bien el periodo de Sarmiento como gobernador fue acotado, el mismo tuvo una gran intensidad. Sarmiento sentó las bases de su gobierno en tres pilares fundamentales: la minería, la agricultura y la educación. Relativo a la minería, Sarmiento contrató al ingeniero en minas Ignacio Ricard. El mismo se encargó de hacer el primer plano mineralógico de la provincia de San Juan. De esta forma se podía detectar dónde se encontraban los recursos económicos mineros de nuestra provincia. Para la explotación de los mismos, Sarmiento se encargó de crear la Cátedra de Minas, la primera escuela de San Juan que se encargaba de capacitar a las personas de manera técnica en todo lo relativo a la minería, que con el paso del tiempo, en la actualidad, esta escuela es conocida como la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. Con respecto a la agricultura, Sarmiento se encargó de hacer el primer plano topográfico de la provincia de San Juan, amplió el sistema de regadío y tierras que podían ser cultivadas y creó la Escuela Quinta Normal, que enseñaba a las personas no solo la educación básica, sino en un contraturno también todo lo relativo a lo técnico en la agricultura. De esta manera, Sarmiento dejaba de lado todas las formas de producción artesanal y llevaba a San Juan a su industrialización. Y en el otro espacio podremos observar un retrato de Dalmacio Vélez Sarsfield, quien fuera el ministro del Interior durante la presidencia de Sarmiento, y un retrato de Aurelia Vélez Sarsfield, su hija. Esta mujer fue muy importante en la vida de Sarmiento, ya que lo acompañó de diversas maneras, como amiga, confidente, cómplice y amante. Incluso estuvo a cargo de una gran parte de la campaña para que Sarmiento fuera presidente. Recordemos que a lo largo de su campaña, él ni siquiera se encontraba en nuestro país, sino que estaba como ministro plenipotenciario en los Estados Unidos. Antes de ir hacia la siguiente sala, necesitamos observar nuevamente dos facetas muy importantes de Sarmiento previo a convertirse en presidente de la Argentina. Primero, tenemos un espacio que pertenece a la masonería. Sarmiento fue gran maestre de los masones, de grado 33, y entre los diferentes objetos que se encuentran en esta exposición, brindado por la masonería argentina, está el discurso pronunciado por el mismo Sarmiento antes de asumir su mandato, renunciando temporalmente a la masonería, aduciendo que no quería que sus acciones como presidente se vieran modificadas por ningún otro motivo que no fueran las necesidades del pueblo. Esta última sala que estamos visitando, nosotros la conocemos como la Sala Legado. Podremos encontrar en este lugar diferentes objetos que pertenecieron a la vida y obra de Sarmiento que conllevaron acciones que marcaron una época de nuestro país. Para conocer ese contexto histórico, nos adentraremos en su presidencia. Sarmiento fue elegido presidente de la Argentina en el año 1868 y entre muchas obras que emprendió a lo largo de su mandato, lo primero que realizó fue el primer censo nacional. Este censo permitió conocer que en Argentina, en el año 1868, habitaban 1.877.490 habitantes, de los cuales el 71% era analfabeto. Esto llevó a Sarmiento a la creación de un sistema de educación pública, gratuita, obligatoria y laica para que todos los habitantes de nuestro país pudieran tener acceso a la educación. De esta manera, Sarmiento llevó el número de personas que se educaban por año en nuestro país, que era de 100.000 a 300.000 en un lapso de 6 años, que fue lo que duró su mandato, siendo este un crecimiento exponencial y muy importante para poder hablar de progreso a través del combustible del mismo, que es la educación. Luego de ser presidente, Sarmiento continuó con una vida muy activa. Fue ministro de Educación de Nicolás Avellaneda, que lo sucedió en la presidencia de nuestro país. Además, fue senador por San Juan y continuó escribiendo libros y para diferentes diarios, generalmente con fines políticos. Hay que destacar que Sarmiento a lo largo de su vida fundó 3 diarios. Pasó
por última vez por esta casa en el año 1884 y como hecho anecdótico fue al acto de colación de las primeras 13 maestras normales que se recibieron en la Escuela Normal Sarmiento, escuela creada a sus instancias. Además, también fue a la casa de gobierno de ese entonces, en donde desde el balcón de la misma, que daba a la plaza principal de San Juan, la Plaza 25 de Mayo, Sarmiento señaló dónde quería que se ubicara la estatua en su honor, lugar que se encuentra ocupada por esta estatua en la actualidad. En el año 1888, y por recomendación de sus médicos, Sarmiento se fue a Asunción del Paraguay, buscando un clima cálido y húmedo. Sufría problemas de los pulmones y el corazón, lo cual se fue agravando con el paso del tiempo y llevó a que Sarmiento muera un 11 de septiembre de 1888 a la edad de 77 años. Desde ese día, el 11 de septiembre es conmemorado como el Día del Maestro, pero nosotros queremos desde esta casa que ustedes se lleven algo diferente a la muerte de Sarmiento, y es lo que él dejó. Y para hablar de su legado, utilizaremos una frase de Domingo Faustino Sarmiento que decía que educarse es ser simplemente hombres libres. Esta es una frase simple, pero muy poderosa. Significa que nosotros, a través de la educación, tenemos las llaves de la libertad y el progreso, no solo como individuos, sino también como una sociedad. Sarmiento ya lo veía en su época y eso no ha cambiado hasta la actualidad. Es por eso que desde este lugar histórico esperamos que este sistema educativo que Sarmiento dejó para todos nuestros habitantes, que perdure por mucho tiempo más en nuestro país. Muchas gracias por haber participado de nuestra visita guiada virtual y esperamos su visita prontamente por nuestro museo. Muchas gracias.